Bueno, listo, ahí estamos. Bueno, vamos comenzando. Si llega a aparecer alguien más, lo voy admitiendo. Bueno, hoy vamos a empezar tema nuevo. ¿Alguna duda que haya quedado con respecto al tema anterior que vimos de instrumental? No. Bueno. ¿Y en la práctica comenzaron a ver algo de suturas o todavía nada? No, todavía nada. No, nada. Bárbaro. Bueno, listo, va a empezar. Esta semana no tienen práctica. ¿O sí? Mañana. Sí, mañana tenemos. Mañana. Todos los viernes. O sea, todos los viernes tenemos. Bárbaro, no, porque pensé que, nada, porque hay una instructora que no está yendo por un problema de salud y capaz que iban a hacer alguna modificación, pero bueno, evidentemente lo pudieron solucionar para no suspenderle las prácticas, no importa, no dije nada. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, como les dije, hoy vamos a ver suturas. Ya les subí todo el material, para no olvidarme temprano. Ya les subí, van a ver que tienen un par de PDFs. En uno es todo más, o sea, hay dos Power y hay uno que es todo como más, es un Word que tiene ya más definiciones, ¿sí? De terminología, de cosas que yo hoy voy a ir mencionando para que ustedes las tengan, ¿sí? Bueno, yo siempre inicio esta clase haciendo una diferencia, porque acá hay algo que siempre se confunde, que es lo que es una ligadura y lo que es una sutura, ¿sí? O sea, muchas veces tienden a pensar que es lo mismo y vamos a ver que hay diferencias, ¿sí? Cuando uno habla de sutura, lo que vamos a ver nosotros son suturas convencionales. Se los aclaro también porque existen las suturas mecánicas, ¿sí? Que son otro tipo de dispositivos más complejos. Nosotros lo que vamos a ver son las suturas convencionales que están compuestas por una aguja y un hilo, ¿sí? Cuando veamos la clasificación ahora en un ratito de las suturas, vamos a ver que esa aguja y ese hilo pueden venir juntos, o sea, ensamblados, o pueden venir por separado, ¿sí? Entonces, acá es donde yo hago la diferencia principal, en lo que es una sutura y lo que es una ligadura. Cuando hablo de sutura, como les mencioné, hablo de una aguja con un hilo. Después vamos a ver también qué tipos de agujas, ¿sí? Y qué tipos de hilo. Y cuando hablo de una ligadura, yo estoy hablando de una hebra de hilo sola, que no tiene, ¿sí? Que no tiene una aguja, ¿sí? Eso es una de las principales diferencias. Por otro lado, las agujas sirven para determinadas cosas, tienen determinada función, y las ligaduras otras, ¿sí? Hay cosas que tienen en común. Por ejemplo, tanto la ligadura como la sutura sirve para hacer hemostasia, para que cualquier estructura, ¿sí? Que por ende, si hacemos hemostasia, es algo que está sangrando, ¿sí? Que uno, esa estructura la cierre de tal forma, pasando un punto, o sea, una sutura, una aguja con un hilo, o solamente pasando una hebra de hilo, se cierra esa estructura, llámese arteria, vena, capilar que sangra, vaso pequeño, lo que fuere, y hago hemostasia. Entonces, las dos me sirven para hacer hemostasia, ¿sí? Pero la sutura sirve para otra cosa más, ¿sí? Para varias cosas más, porque cuenta con la aguja, ¿sí? Algo fundamental. Entonces, si yo tengo que hablar de función específica de una ligadura, la voy a siempre asociar a que va a ser hemostasia. En cambio, la sutura, como les dije, va a ser hemostasia, también sirve para marcar estructuras anatómicas. Por ejemplo, se retira una pieza que después se va a mandar a analizar, ¿sí? Y el cirujano por X motivo quiere al anatomopatólogo, que es el encargado de analizar esa pieza, ¿sí? Posterior a la cirugía, quiere marcar lo que es la parte superior o la parte inferior de lo que manda, ya sea un tejido, un órgano, ¿sí? Entonces, lo que hace es agarrar una sutura, pasar una aguja, cortar, y queda un hilo, entonces lo marca, lo diferencia. Por lo general, habitualmente se diferencian, bueno, donde hay un hilo largo significa tal cosa, donde hay un hilo corto significa otra, o pueden usar, van a ver que las suturas, algunas tienen distintos colores, entonces pueden usar distintos colores para marcar esa estructura anatómica, ¿se entiende? Entonces, además de hacer hemostasia y la sutura, me sirve para lo que es la marcación, ¿sí?
También otra de las funciones que tiene la sutura es para tracción. Yo puedo colocar una sutura, ¿sí?, en cavidad y traccionar un órgano, ¿sí? Como, a ver, tracción y separación, porque también me sirve para separarlo de otras estructuras. Entonces puedo, como les dije, agarrar una sutura, pasar ese punto con ese hilo y cortar la aguja y que me sirva como tracción, como para separar o para traccionar ese tejido, ese órgano, esa estructura. Y también hay otra característica importante que tienen las suturas, además, como les dije, de la hemostasia, de la tracción o separación, de la marcación, que me puede servir para todo lo que es la colocación. ¿Se acuerdan cuando vimos colocación de campos? Que yo les dije que muchos campos que venían con adhesivos se colocaban de esa forma, en otros casos se utilizaban pinzas de campo, o hay algunos casos específicos, se utiliza mucho en todo lo que es neurocirugía, que quieren que el campo quede bien fijo, ¿sí?, en donde se va a realizar la cirugía, y el cirujano coloca puntos que van, obviamente, si es un neuroquirúrgico en este caso, atraviesa el punto, el cuero cabelludo y el campo, como para fijarlo y que no se mueva, ¿sí? Entonces también podría servir las suturas para fijar campos, ¿sí? Básicamente, esas son las 4 funciones específicas que tiene una sutura. Contra, como les dije, la ligadura, que únicamente por ser una hebra de hilo sola me sirve para hacer hemostasia, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, ahí estamos viendo las diferencias, ¿sí? Vimos las funciones que tienen, vimos la composición que tiene cada una. Básicamente eso es lo que ustedes tienen que saber. Ah, y otra cosa importante, cómo se entregan, cómo yo entrego esto al cirujano, ¿sí? Van a ver que las suturas se pueden entregar de 2 maneras. Si son suturas que tienen una aguja que es circular, viene en forma de, van a ver, medio círculo, un tercio de círculo, un octavo de círculo, va a depender del tamaño, se entrega en un portaagujas. Ese es el instrumental que necesito para, que lo hemos visto en la clase pasada, para entregar una sutura. Y las ligaduras se entregan, ¿sí? Ah, otra cosa con las suturas. Eso es cuando son suturas que tienen aguja curva. Si yo tengo una sutura que la aguja es recta, se entrega en la mano, ¿sí? Van a ver que el cirujano no necesita un portaaguja. Todo lo que es aguja recta, el cirujano la puede manipular sin ningún problema, pero las agujas curvas, no, o sea, es impreciso el movimiento, necesito sí o sí un portaagujas. En cambio, las ligaduras las puedo entregar en la mano, ¿sí? O sea, pasarle directamente al cirujano la hebra de hilo, ¿sí? Que van a ver que, por lo general, esto lo van a conocer con el nombre que son ligaduras que se entregan al aire, ¿sí?, en la mano del cirujano. Y si no, las puedo montar, ¿sí?, en pinzas, no en un portaaguja. La palabra me lo dice, portaaguja va a ir una aguja. Las ligaduras no van en portaagujas. Van a ir en diferentes pinzas o diferente instrumental de acuerdo en el lugar donde me encuentre, ¿sí? Si estoy en superficie, las ligaduras van a ser, muchas veces se entregan en la mano porque estoy en superficie y el cirujano no tiene que ingresar, pero si el cirujano la quiere en una pinza, se la voy a dar en una Halsted o en una Crail, ¿sí? Son pinzas cortas, por eso en superficie. O mosquito, ¿sí? Puede ser. Si estoy en un paciente pediátrico. Mosquito, Crail o Halsted, ¿sí? Ahora, si estoy en profundidad, las ligaduras van a ver que se montan en una Bertola, ¿sí? Porque es una pinza ya similares características a las que les mencioné anteriormente, pero mucho más larga. Entonces ahí tengan en cuenta cómo se entregan también, tanto las suturas como se entregan las ligaduras, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro entonces? Básicamente eso es lo que tienen que saber de las diferencias que hay entre una ligadura y una sutura, porque muchas veces se tiende a la confusión, a decir que las ligaduras se ponen en el portaagujas, ¿sí? No. Y tener bien en claro para qué sirve una, para qué sirve la otra. Ahora lo que vamos a ver es cómo se clasifican las suturas, ¿sí? Básicamente,
primero vamos a hablar del origen, ¿sí? La primera clasificación cuando hablamos de suturas es el origen que tienen estas suturas, de dónde vienen esas suturas. Y ahora vamos a ver que hay como una subclasificación en la que decimos que las suturas pueden ser de origen natural o pueden ser de origen sintético, ¿sí? Si yo hablo que una sutura es de origen sintético, estoy diciendo que esa sutura está procesada íntegramente, porque todos sus componentes provienen de la síntesis en un laboratorio, ¿sí? En una industria farmacéutica, ¿tá? Por eso son sintéticas. Ninguno de sus componentes proviene de, ahora lo que vamos a ver, de un origen natural. Aclaro algo específico, obviamente todas las suturas se procesan en un laboratorio y salen de la industria farmacéutica, pero se hace esta diferenciación porque hay algunas que dentro de sus componentes tienen, algún componente pertenece a algún reino. Y cuando hablo de reinos me refiero al reino animal, al reino vegetal o al reino mineral, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir por si hicieron lío. Primera clasificación de las suturas, el origen. Pueden ser sintéticas o pueden ser, como les dije, ¿cuál era la otra? Origen sintético, origen Natural. natural, listo. Y dentro del origen natural tenemos las que provienen del reino vegetal, del reino animal o del reino mineral. Cuando hablamos del reino animal, vamos a ver que hay suturas que dentro de su composición tienen vísceras de oveja, ¿sí? Ahora empiezo con los nombres raros, todo esto está en la información que les mandé. Hay una sutura que se llama catgut, ¿sí? Ese es el nombre. Yo todos los nombres que les voy a dar son nombres genéricos, no son nombres comerciales, ¿sí? Después va a haber suturas, ¿sí? En la clase que viene, cuando ustedes del hospital, porque lamentablemente acá no tengo ninguna, pero les voy a mostrar bien los empaques para que los vean. Todo esto que yo les digo figura en el empaque, entonces ustedes lo van a reconocer, capaz que tenga un nombre comercial y abajo va a tener el nombre genérico, como cuando ustedes van y compran un medicamento en la farmacia, lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces les decía, el catgut tiene dentro de su composición vísceras de oveja, ¿sí? Por eso lo colocamos dentro del reino animal, ¿sí? Hay dos presentaciones del catgut, van a ver que hay un catgut que es simple y otro que se llama cromado. La diferencia entre uno y otro, como todas las suturas, es el tiempo de absorción, ¿sí? O sea, idea de qué se trata cuando hablo de tiempo de absorción. ¿El tiempo que tarda en disolverse? Ahí está, perfecto. Igual ahora vamos a ver que hay una característica más adelante y ahora voy a explayarme bien ahí dentro de las suturas. O sea, las suturas, hay algunas suturas que se degradan por un proceso enzimático, entonces todas tienen diferentes tiempos de absorción. De acuerdo al cirujano en qué tejido, en qué órgano o en qué estructura coloca la sutura, tiene que tener en cuenta el tiempo de cicatrización, ¿sí? Entonces ahí va a elegir la sutura que sea ideal para ese lugar, ¿sí? Entonces, como les dije, el catgut simple y el catgut cromado, la diferencia, una de las principales, es el tiempo de absorción. El catgut cromado tarda un poco más en absorberse, ¿sí? Y además posee, cuando se los muestre bien la semana que viene lo van a ver, porque por más que en el Power lo tienen, es más, va a ser mejor verlo que lo vean en vivo y en directo, tiene como unas sales de cromo, viene en bebida, viene con un sobre como con un líquido, y eso es lo que hace, esa es una de las características que tiene, que hace que tenga mayor absorción que el catgut simple, ¿sí? Bueno, con respecto eso a lo que es el reino animal, tenemos esa sutura. Después tenemos el reino vegetal, ¿sí? Ahí encontramos otros tipos de suturas, como por ejemplo el lino, como por ejemplo la seda, como por ejemplo el poliéster, ¿sí? Son diferentes suturas que provienen del reino vegetal, ¿sí? Algo importante, les mencioné el lino. El lino van a ver que se utiliza mucho para
hacer ligaduras, ¿sí? No se utiliza para otra cosa. El resto de las suturas pueden colocarse en otras estructuras. En otra época, cuando no había tanta variedad de suturas, se usaba el lino para todo, pero el lino está compuesto, bueno, obviamente por lino, ¿no? Pero lo que digo, la composición de esta sutura se vio a lo largo del tiempo que producía ciertos efectos adversos en los pacientes, como encapsulamientos o rechazo de la sutura. Por eso se dejó de usar como sutura. Diferente es una ligadura uno la pone en un lugar específico, y una sutura, el cirujano puede hacer una sutura que sea varios puntos uno al lado del otro. Ahora más adelante vamos a ver bien cómo se diferencian los tipos de sutura. Pero en una estructura mayor puede en algunos casos hacer un rechazo que se llama rechazo tisular, o sea que el cuerpo no lo tolere y por algún medio lo expulse, o lo expulse o lo encapsule, como un cuerpo extraño. Entonces, por eso se dejó de usar y está casi destinado para todo lo que es ligaduras únicamente. Y por último, les mencioné el reino mineral. Dentro del reino mineral, el más conocido y el más utilizado es el acero quirúrgico, ¿sí? El acero quirúrgico que se utiliza mucho en todo lo que son cirugías traumatológicas o donde hay presencia ósea, por ejemplo, para no entrar siempre en lo que es la traumatología, y uno asocia la traumatología con lo óseo. Cuando se hacen cirugías, por ejemplo, en las que se hace la apertura del esternón, una esternotomía, ¿sí? Para una cirugía cardiovascular, bueno, para una vez que hay que afrontar, ¿sí? Las dos partes del esternón para hacer el cierre, ¿sí? Muchas veces se coloca el acero quirúrgico, ¿sí? Que también viene con una aguja y con, en este caso, el hilo, entre comillas, sería todo acero, una continuación, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, les mencioné, todas estas son ejemplos de suturas de origen natural. Y después teníamos el origen sintético. Acá tenemos otro tipo de suturas. Son las que les dije que son netamente procesadas en un laboratorio. Y acá tenemos ejemplos como poliglactina 910. Acá vienen los nombres bastante raros. Poliglactina 910, ácido poliglicólico, ¿sí? Polidioxanona. Son todas suturas, de hecho, las que son procesadas en laboratorio son como las que nosotros conocemos como las suturas ideales, ¿sí? Porque son las que menor rechazo tisular tienen, las de mayor tiempo de absorción, o sea, tienen muchas cualidades que hacen que sean las suturas por elección, ¿sí? Estas que son las sintetizadas en el laboratorio. Bueno, eso con respecto a lo que es la primera clasificación de acuerdo al origen de la sutura. Después tenemos una segunda clasificación que hablamos de la cantidad de hilos que componen la sutura, ¿sí? Y básicamente podemos decir que las suturas pueden ser monofilamentos o multifilamentos. Cuando hablo de monofilamentos, porque la sutura está compuesta por una sola hebra de hilo, y cuando hablo de multifilamento, estoy hablando de una sutura que tiene 2 o más filamentos. Uno a la vista, ustedes cuando vean una sutura van a ver la aguja y van a ver el hilo, ¿sí? Pero la realidad es que ese hilo único que yo veo, si estoy hablando de una sutura multifilamento, está trenzado, ¿sí? Yo, a simple vista, como les dije, veo un hilo solo, pero si yo agarro uno de los extremos y lo empiezo como a deshilachar, se va a romper esa estructura y voy a ver que tiene 2 o más filamentos, porque están trenzados, ¿sí? A eso refiere todo lo que son suturas multifilamento. Dentro de las monofilamento tenemos, por ejemplo, el nylon, ¿sí? Tenemos el acero quirúrgico, tenemos, ¿qué más? No son ay chicos, ya ahí vengo, polipropileno, ¿sí? No, son como las menos, las que son monofilamentos, vuelvo a repetir. Nylon, acero quirúrgico y polipropileno,
¿sí? Esas serían suturas monofilamento. Y por otro lado, las multifilamentos son las que son en mayor cantidad, porque si uno, a ver, haciendo una asociación o tratando de pensar un poco más, si uno tendría que elegir entre una sutura monofilamento o multifilamento, ¿con cuál de las dos pensarían que el cirujano se quedaría y por qué? ¿Están ahí? Con la multi, por la resistencia que tiene, más o menos. Perfecto. Sí, Eric, esa es la respuesta. La multifilamento tiene mayor resistencia. La resistencia nosotros la conocemos, lo tienen ahí dentro del apunte, como fuerza tensil, que es la fuerza, la mayor, la máxima fuerza que tiene la sutura antes de romperse, ¿sí? Entonces, una sutura multifilamento, al tener más de una hebra de hilo, tiene una mayor fuerza tensil. Entonces, muchas veces el cirujano opta, sobre todo en determinadas estructuras que son, o sea, no es lo mismo suturar, para que tengan una idea, el peritoneo, que suturar la aponeurosis del músculo. ¿Cuál de las dos ofrece mayor resistencia? ¿Les parece? ¿Vieron esto en la anatomía? ¿No? Bueno, si tengo que comparar un plano con otro, el peritoneo es una capa finita que recubre todos los órganos abdominales, que los contiene, ¿sí? Llevado a la vida cotidiana, lo comparamos como si fuera un papel film que está cubriendo todos esos órganos abdominales. En cambio, la aponeurosis del músculo es una estructura anatómica fuerte. Se los comparo con algo para que, porque obviamente capaz que todavía no tuvieron acceso a ver la aponeurosis de una persona en vivo y en directo, pero se los comparo con algo que capaz que en algún momento lo vieron, le prestaron atención, que es, vamos a poner ejemplo, el vacío. ¿Vieron esa capa nacarada que tiene el vacío, gruesa, que después se arma como una costra cuando se cocina? Sí, sí, sí. Cuando uno lo quiere cortar, depende si no tengo un cuchillo muy afilado, cuesta. Bueno, eso es la aponeurosis del músculo. Así se ve en un cuerpo humano, tal cual. Entonces, ahí yo necesito una sutura que tenga una mayor fuerza tensil. Por eso se opta muchas veces por una sutura que sea multifilamento, que tenga más de un filamento, ¿sí? Doy ejemplos de suturas multifilamentos. La poliglactina 910, el nylon también viene en presentaciones de multifilamento, el acero quirúrgico también viene en presentaciones de multifilamento, el CADU también, la polidioxanona, ¿sí? O sea, son la mayoría las que son suturas multifilamento. Y hay una desventaja en el uso de las suturas multifilamento, porque si bien me ofrece una mayor fuerza tensil a la hora de colocarla, por otro lado, si yo tengo una cirugía que el paciente puede llegar a tener una complicación postquirúrgica, como puede ser un proceso infeccioso, ¿sí? Una infección, estaría contraindicada la sutura multifilamento, ¿sí? Porque donde tengo más de un filamento tengo más probabilidades, ¿sí? O lugares donde esa infección pueda pasar. Entonces, muchas veces, dependiendo del tipo de paciente o de cirugía en sí, se puede optar o no por ese tipo de suturas. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Bueno, después entramos en una tercera clasificación, que es la absorción. Y acá, algo de lo que mencionamos anteriormente, tenemos suturas que son absorbibles y suturas no absorbibles. Las absorbibles son las que son degradadas por un proceso enzimático, ¿sí? Y que, como les dije, se colocan de acuerdo al tiempo de cicatrización de la estructura anatómica, ¿sí? Yo jamás voy a poner, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Una sutura tarda en absorberse 20 días, ¿sí?
La sutura tarda en absorberse 20 días, pero anatómicamente hablando, la estructura que voy a suturar tarda en cicatrizar 45. ¿Les parece que es la sutura correcta para colocar ahí? No, porque obviamente antes de que el tejido cicatrice, la sutura se va a absorber, por ende va a haber lo que se conoce con el nombre de dehiscencia, ¿sí? Una ruptura, ¿sí? O sea, el tejido ese se va a separar antes de que la sutura haga su efecto. Entonces siempre, por eso les digo, es importante que se utilice la sutura adecuada. En este caso, para llevarles tranquilidad, ustedes no son los responsables de elegir la sutura. El cirujano me va a decir, necesito para esta cirugía tal y tal sutura. ¿Se entiende? No es que uno dice, uy, ahora tengo que saber en cuánto tarda cicatrizar el hígado, entonces si el cirujano me pide una sutura. No. ¿Se entiende? Si bien ustedes van a ver todas las técnicas quirúrgicas y todos los pasos, ¿sí? Todos los pasos que se producen en esa técnica, no tienen por qué saber específicamente eso. El cirujano me va a indicar qué sutura va a tener que utilizar, pero él va a tener que saber todo esto que yo les comento, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aquellas suturas que son absorbibles, recuerden que necesito saber el tiempo de absorción y el tiempo de cicatrización, cosa fundamental para utilizar. Y aquellas suturas que son no absorbibles, obviamente no pasan por una degradación enzimática y al paciente que hoy lo opero, en 10 años lo vuelvo a operar y en el mismo lugar donde le puse la sutura la va a tener, ¿sí? Entonces ahí, para algunos casos, colocación de prótesis vasculares, tejidos difícil de cicatrizar, colocación de mallas abdominales. Hay cosas muy específicas en las que el cirujano prefiere colocar y asegurarse y quedarse tranquilo de colocar un material que el cuerpo no lo va a degradar, ¿sí? ¿Queda claro? Bueno, les doy ejemplos de estos nombres raros que van a ver que se repiten, porque van a ver también en el Power que después van a tener una parte donde está cada una de estas suturas que yo les mencioné y qué características tienen en función a esto que vimos. ¿Qué suturas son absorbibles? Tenemos el CADUT. El CADUT es absorbible. Por otro lado tenemos a la poliglactina 910. Por otro lado tenemos al ácido poliglicólico, ¿sí? ¿Qué suturas el cuerpo no absorbe? El acero quirúrgico, el nylon, el polipropileno, ¿sí? Básicamente esas son las suturas, el lino, ¿sí? La seda, son todas suturas no absorbibles, ¿sí? El poliéster es otra sutura no absorbible, ¿sí? Bueno, como les dije, a tener en cuenta esto del proceso de cicatrización y el proceso de enzimático a la hora de la degradación de la sutura. Les quería preguntar algo acerca de esto. El nylon, ¿les suena familiar el nylon? ¿Y por qué está destinado para un uso específico? ¿Lo escucharon alguna vez? No sé, capaz que alguien pasó alguna vez como paciente en un proceso quirúrgico. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Si conocen o escucharon hablar del nylon y qué uso específico tiene, porque el nylon es la única sutura que van a ver que se coloca en un solo plano y no se coloca en otro lado. El resto pueden usarlas en cualquier plano, pero el nylon solamente se coloca en un lugar. No, profe. ¿No? No sé. No, Bárbaro. ni idea. El nylon se utiliza para hacer la sutura de la piel, la síntesis de la piel, ¿sí? Son los famosos puntos que uno después tiene que ir al consultorio a la semana o a los 10 días de una cirugía y el cirujano los tiene que retirar, ¿sí? Porque el cuerpo no los absorbe. Entonces, con una mano izquierda y una tijera, el cirujano comienza a retirar los puntos. ¿Se pueden usar suturas absorbibles para la piel? Sí, y cada vez más se utilizan, porque se tiende a hacer muchas veces una sutura lo más estética posible, y si yo hago puntos con un determinado material, a veces no queda algo muy estético. Entonces se tiende a hacer eso, y muchas veces, y ahora no voy a entrar tan en profundidad porque lo vamos a ver un ratito,
se utiliza otro tipo de material que es absorbible y después no se tiene que sacar. De hecho, es mejor para el paciente para que después uno no, más allá de que tenga que hacer una consulta postquirúrgica, no tenga que pasar por el momento de que le retiren. No sé si alguien vivió esa situación, de que le retiren los puntos. A veces es sencillo, todo también es lo peor que hay. Bueno, por eso, depende muchas veces de varios factores. Primero, el umbral de dolor de cada uno de los pacientes, claramente eso. Después, por otro lado, el tiempo de cicatrización no es el mismo en todos los cuerpos. Entonces, muchas veces el cirujano dice, nos vemos en 10 días, y yo tengo un proceso de cicatrización excelente, o por decir por demás, y cuando me va a querer sacar los puntos, se adhirieron con la piel, entonces es dolorosísimo el proceso, ¿sí? Y no es porque me dejaron mucho tiempo, sino porque mi proceso de cicatrización es de esa forma. O hay gente que no le duele absolutamente nada, tiran del hilo y listo, porque también va a depender qué tipo de sutura hizo. No es lo mismo retirar puntos de piel en lo que es una sutura de puntos separados, que se van cortando a uno, a retirar, lo que ahora vamos a ver, una sutura continua. O sea, una sutura que empieza y termina en otro lado y es continua, entonces yo tengo que tirar todo, la extensión de la cicatriz, tirar todos esos puntos para sacarlos. Obviamente también influye eso. No sé si la persona que mencionó que es horrible lo sufrió. Sí, yo, profe. ¿En una cesárea? ¿Cómo? No sé, ¿en una cesárea fue? No, en la pierna. Me tuve un pierna. accidente, claro, y me pusieron, no sé, como 30, 40... en realidad creo que fueron ganchos, fueron ganchos. O sea, como la abrochadora me... Esa es una sutura también. Sí, pero vi las estrellas, porque cuando fui al consultorio, que todo eran como 40 ganchitos y unos estaban metidos literalmente adentro de la pierna. Por eso mismo que hablamos, la cicatrización. Sí, y también otra cosa con respecto a eso, que en algunos lados lo usan porque obviamente es súper rápido. Grapadoras, eso, no me salía el nombre. Claro, como una grapadora. El cierre, cuando uno tiene ese tipo de dispositivos, es rapidísimo, porque el cirujano hace, imagínense una abrochadora, ¿sí? Pero sin la parte de abajo, solo es como una pistola con la parte de arriba y hacen tac, 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 y automáticamente se cerró la herida. Distinto es pasar un punto de forma manual, es como más artesanal lo otro. El problema a veces con esos dispositivos es que tienen que tener para retirarlos un dispositivo específico que viene con esa máquina. Yo lo vi, eso es claro, es como un ganchito que se levanta solo, o sea, no tenés que hacer fuerza y claro. No sé cómo lo comparo, sí. Comparado con la vida misma, vieron que existen, hay un aparato para sacar los ganchos de la abrochadora, que tiene como 2 dientes arriba, 2 dientes abajo, que los engancha. Bueno, algo parecido a eso, pero si no es el mismo modelo de la máquina que usaron para colocarla, no encaja bien y por eso a veces duele también un poco más. Y también, esto que te digo, es fundamental el proceso de cicatrización. Sí, alguien me está hablando y yo lo estoy escuchando. Estéticamente, ¿qué es más conveniente? Estéticamente, ahora lo vamos a ver, es la sutura continua intradérmica. La que no va por arriba de la piel. Dentro del tejido. Claro, que va entre la dermis, ¿sí? O sea, tenemos la capa más superficial, que es la piel, la que viene por debajo, ¿sí? Por ahí se hace la sutura. Entonces, a mí lo único que me queda visiblemente son 2 extremos que se unieron, ¿sí? Y es una sutura que es continua. Si yo hago puntos separados, los puntos separados después visiblemente quedan como unas rayitas. En cambio, con una sutura continua, pero intradérmica, porque la sutura continua puede ser por encima de la piel, ahí queda peor. Para que tengan una idea, alguna vez habrán visto una película o alguna serie, algo, en la que hacen una autopsia, cómo cierran, ¿vieron cómo cierran? Que hacen como una especie de cordón con la sutura. Bueno, eso es la sutura menos estética que hay, claramente, por eso está destinada. ¿Cómo? Es como si hubiera un pan trenzado. Sí, un matambre. ¿Vieron como el matambre cuando le ponen eso? Exactamente lo mismo. O sea, como una sutura de un colchón o algo. O sea, pero bueno,
Por eso está destinada a esto que le estoy diciendo, en una autopsia. Nadie va a reclamar algo estético cuando se le hace una autopsia, ni van a hacer una sutura estética. Pero en una persona que tiene un postquirúrgico se busca hoy por hoy, en otro momento no, les digo, les soy sincera, también depende del tipo de cirugía, ¿no? Si estamos hablando de una urgencia donde se define la vida o la muerte del paciente, hay muchos reparos que no se tienen, porque nadie va a ir después a ir a reclamar por qué me dejaron semejante cicatriz cuando se le salvó la vida al paciente, ¿se entiende? O sea, por eso también depende mucho de las circunstancias. Pero bueno, eso con respecto a lo que hablábamos recién, de esta clasificación de absorbible o no absorbible, ¿sí? Y por último tenemos una clasificación que es las suturas que se definen como suturas traumáticas o suturas atraumáticas, o sea que no generan trauma. Que en realidad, siendo sincera, toda sutura genera un trauma, ¿sí? Porque yo al colocar una aguja y atravesar un tejido, estoy generando un trauma. Pero lo puedo generar de mayor o de menor medida. Por eso, traumática es la que genera el trauma, atraumática la que no genera, entre comillas, es menos el trauma que se genera. Y la diferencia es la siguiente. Vieron que yo les dije que las suturas era una aguja con un hilo. Bueno, las agujas pueden venir con el hilo ensamblado, o sea que es una continuación, uno ve una aguja y continúa el hilo, a eso llamamos atraumático, ¿sí? Porque casi el grosor del hilo es similar al de la aguja, ¿sí? O, por otro lado, tenemos aquellas suturas que son traumáticas, porque lo que yo tengo es la aguja por un lado y el hilo por otro, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer ahí, que lo van a ver en la práctica, es enhebrar. Lo mismo que hacen cuando, no sé, colocan un botón en su casa o cosen un dobladillo. ¿Se entiende? Entonces, hoy por hoy ustedes, año casi 2022, tienen la suerte de nacer en la carrera, ¿no? Con toda la era de todo lo que es descartable, todo lo que son suturas traumáticas, van a ver que no, poco y nada van a tener que andar enhebrando una aguja, porque la mayoría vienen en un pack ya todo preparado, como les dije, con todas las indicaciones, uno abre el envase, saca la aguja y es atraumática, ¿sí? Es raro que hayan o se topen en algún lugar con esto que yo les digo, con una aguja y un hilo aparte. Por lo general, cuando tenemos agujas e hilo aparte, tenemos una caja que tiene muchas agujas con muchos tamaños, ¿sí? Y uno elige de acuerdo a la estructura anatómica que va a suturar, ¿sí? Eso era en otra época, ¿sí? Cuando yo estudié instrumentación, de hecho, dentro de la carrera, en la parte práctica, nos tomaban cronometrado cuánto tiempo tardábamos en enhebrar, no sé, 20 agujas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento no existía lo atraumático, entonces uno tenía hilos por un lado, tenía por otro lado las agujas, y el cirujano, en algunos casos, era punto, 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 y uno tenía que pasar. Bueno, cosas que hoy por suerte ustedes no van a tener que vivenciar, pero lo van a tener que aprender porque, ¿qué les puede pasar? Toparse el día de mañana en alguna institución que no cuenten con este tipo de suturas, o, otro factor no menor, la edad del cirujano. ¿Sí? Hay algunos cirujanos que siguen teniendo algunas conductas de hace años atrás, entonces quieren suturas traumáticas, o sea que nosotros enhebremos agujas con hilo y listo, porque no le gusta la aguja que viene del paquete, porque las de antes eran mejores, es lo mismo, es una simple aguja con un hilo, ¿está? Pero bueno, es raro que le suceda, pero bueno, tienen que saberlo. Todo el mundo debe saber enhebrar una aguja, el tema es, no es lo mismo enhebrarlas en su casa, sin doble par de guantes y sin la utilización, muchas veces, de la ayuda que alguno utiliza, humedeciendo el hilo para colocarlo en el ojo de la aguja. Acá no puedo hacer ninguna de las dos cosas, o sea, todo lo que es la motricidad fina de mis manos, no digo que uno la pierde, pero no es lo mismo tener las manos libres que tener doble par de guantes. Y por otro lado, esto que les digo, el tema del que no puedo utilizar, sí puedo, si lo quiero humedecer, frasco con solución fisiológica, humedezco una punta de
de la hebra de hilo y lo atravieso, ¿sí? Pero bueno, es más complicado. Pero bueno, lo van a poder hacer. Y otro factor no menor también depende, esto de cada uno de ustedes, la visión que tengan a la hora de, una cosa es una aguja grande, otra cosa es agujas chiquitas. Ahora vamos a ver el tema de los calibres y todo eso. ¿Se entendió? Básicamente esa es la clasificación de todas las suturas, ¿sí? Por su origen, sintéticas naturales, dentro de las naturales, acuérdense, reino animal, reino vegetal, reino mineral, de acuerdo a los filamentos, monofilamento, multifilamento, de acuerdo a la absorción, absorbible o no absorbible, de acuerdo al trauma, traumática a traumática. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bueno. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hablar, vieron que les hablé de este tema de las agujas. Bueno, van a encontrarse con agujas, ¿sí? Vuelvo a repetir, si la sutura es atraumática, viene todo junto, no hay problema. Pero si tengo agujas que son traumáticas, van a ver que voy a tener la aguja separada. Tienen que saber básicamente que las agujas, por lo general, son o circulares, como les dije, o rectas. Las circulares se definen, por si lo leen en alguna bibliografía, en relación a un círculo total, ¿sí? A una circunferencia total. Obviamente no hay ninguna aguja que sea una circunferencia total, pues si no tendría dónde poner el hilo y dónde está la punta, pero en relación a eso, ¿sí? Uno puede decir que tiene una aguja medio círculo, 1/8 de círculo, 3/4 de círculo, ¿sí? O sea, se van midiendo de esa manera, como si el círculo fuera un entero y lo que ocupa la aguja es el resto del espacio, ¿sí? Esas son las circulares. Después tenemos las rectas, que es una aguja recta que puede venir más larga o más corta, nada más que eso. Las dos, las rectas y las curvas, tienen algo importante como características que son las puntas, ¿sí? Tenemos agujas que tienen puntas en forma de, o sea, puntas triangulares, ¿sí? Y tenemos agujas que tienen punta roma, ¿sí? O sea, como que no perforaría tanto como una triangular, ¿sí? Todo esto que yo les menciono lo van a practicar y lo van a ver en el gabinete porque ahí tienen material para verlo en vivo y en directo, ¿sí? Podemos decir que las agujas triangulares son más traumáticas, o sea, generan un trauma mayor en el tejido que aquellas que son redondas, ¿sí? O sea, que su punta es roma, ¿sí? Vuelvo a repetir, estas puntas vienen tanto para las agujas rectas como para las agujas curvas. Y después van a ver que las agujas rectas o las agujas curvas tienen lo que llamamos el ojo, que es donde se atraviesa la hebra de hilo, ¿sí? Que puede ser un ojo simple, o sea, venir un solo ojo. Hay algunos ojos que vienen en formas circulares y otras que son más ovoides, ¿sí? Y hay algunos que tienen una característica especial, que tienen un doble ojo, o sea, que yo puedo al mismo tiempo atravesar dos hebras de hilo. Vuelvo a repetir, tanto para las rectas como para las curvas. Es más frecuente verlo, esto del doble ojo, en agujas curvas, pero puede venir, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Quedó claro el tema? O sea, la estructura de una aguja es la punta, como les dije, que puede ser redonda o puede ser triangular, después viene el cuerpo, ¿sí? El resto de la estructura de la aguja, y por último tenemos el ojo, que es donde se atraviesa la hebra de hilo, ¿sí? Los tamaños, como les dije, las rectas más largas, más cortas, en milímetros o centímetros, y las curvas en función a lo que es el círculo, ¿sí? Algunas vienen más gruesas, otras vienen más finas. Eso va a depender del tejido, ¿sí? Y con el hilo pasa lo mismo. El hilo viene de diferentes calibres, ¿sí? Más gruesos, más finos, dependiendo dónde voy a colocar ese tejido, ¿sí? Porque tiene que resistir, tiene que haber esto que les mencioné antes, esa fuerza tensil que va a tener la sutura. ¿Cómo se clasifica el calibre de una hebra de hilo? Así. Y díganme si se entiende. Vamos a partir como si fuera una línea recta que el punto medio es el 0, ¿sí? Y todo lo que es más fino va para un lado y todo lo que es más grueso va para el otro. Los calibres se clasifican así.
Desde lo más grueso, que puede ser un 4 aproximadamente, hay más gruesos, pero muchos no se utilizan, pero un 4, ¿sí? Imagínense, viene el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0, calibres más gruesos. Y después del 0 comienzan los calibres más finos. ¿Qué van a hacer? Después del 0 automáticamente viene lo que conocemos como 2/0. No me pregunten por qué, porque no tengo explicaciones para darles, porque no las tiene ningún instrumentador. No existe el 1/0, no existe. Existe directamente después del 0, el 2/0, ¿sí? Y después, sí consecutivamente, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, hasta lo más finito que pueden encontrar, que es 11/0, ¿sí? ¿Se entendió cómo es el calibre? Desde un 4 hasta un 11/0, ¿sí? Sabiendo que el 4 es lo más grueso y el 11/0 es lo más finito, ¿sí? Para que tengan una idea, calibres como el 11/0 son más finitos que un pelo y la manipulación se hace con lupas, o sea, ¿sí? O sea, estamos hablando de... Es muy finito, es muy chiquitito. No se ve, ¿sí? Es muy chiquito y por ende la aguja. Nunca voy a tener una aguja así con un 11/0, porque imposible. Estamos hablando de cosas microscópicas. Muchas veces, vuelvo a repetir, tanto el instrumentador en ese caso como el cirujano utilizan lupas y muchas veces, además de la lupa, el cirujano opera con microscopio, ¿sí? A ver, ejemplos. Una cirugía oftalmológica, una cirugía de oído, ¿sí? Hablamos de pequeñas estructuras anatómicas, donde lo que necesito es algo bien delicado y obviamente el instrumental correspondiente para esto. Van a ver que nada que ver con el otro instrumental que vimos o que ustedes tuvieron la oportunidad de ver en vivo y en directo en el gabinete. Estamos, entonces, básicamente, tener en cuenta cómo se clasifica, o sea, perdón, cómo esta hebra de hilo tiene diferentes grosores y en función al grosor tengo la aguja también. Eso no es un dato menor, siempre va de la mano, una con la otra. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, algo también que les quería mencionar. ¿Vieron cuando les hablamos de esto del tema de las suturas? ¿Sí? De los tipos, o sea, cuando yo refiero a sutura, ¿sí? Refiero a esto, a la aguja y la hebra de hilo. Y ahora, para hablarlo más preciso y que se entienda, de los tipos de síntesis, ¿sí? Acuérdense que la síntesis eran los cierres por planos, o los cierres de un órgano, de una estructura, ¿sí? O sea, el cirujano puede hacer diferentes tipos de síntesis. Y acá es donde vienen lo que vamos a ver ahora. Esto algo estuvimos hablando. El cirujano puede dar como algo más común y capaz que todo el mundo escuchó, para hacer una síntesis, dar puntos separados, ¿sí? ¿En qué consiste? El cirujano pasa, ¿sí? Con una aguja y un hilo, un punto, lo anuda, lo corta y un punto, al lado, otra vez, y así repite el procedimiento hasta terminar la síntesis de ese plano. ¿Estamos? Esos son puntos separados. Y esto es lo que visiblemente, yo les decía, se ve como rayas, ¿sí? Si estoy en la piel, ¿no? Porque si es algo interno no lo voy a ver, pero si estoy en la piel voy a ver cómo cuando me saquen el punto o el punto se absorba, voy a ver rayas, una raya al lado de la otra. Estéticamente no es lo mejor de ver. Lo mismo que lo que decía Agostina, esto de la máquina, de la sutura mecánica que utilizaron, son puntos separados, ¿sí? No deja de ser un punto, más allá que se utilice una sutura mecánica, ¿sí? Después tenemos lo que son las suturas continuas. La sutura continua, a diferencia del punto separado, el cirujano lo que hace es anuda, ¿sí? Pasa un punto, lo anuda una vez y después con toda esa hebra que tiene va a hacer la sutura a lo largo de toda esa síntesis que necesita hacer. Cuando se le acaba el hilo, ¿sí? Va a cortar la aguja, va a terminar de anudar, entonces visiblemente lo que yo veo es un extremo, otro extremo y toda la sutura en el medio, ¿sí? Eso es una sutura continua. Y esa sutura continua tiene un nombre propio que se llama surjet,
¿sí? El surjet es una sutura continua, vuelvo a repetir, que tiene dos extremos y la sutura toda en el medio. Ese surjet puede ser un surjet común, ¿sí? Si estoy hablando de la piel, específicamente hablando, que uno ve que hace esto que habíamos hablado, que parece como que está anudando un matambre o cosiendo un colchón, que visiblemente y estéticamente es espantoso, o puede hacer un surjet intradérmico, ¿sí? El cirujano pasa un punto y después, entre la dermis, va haciendo la sutura, no es una sutura así, sino que va, ¿sí? Como si fuera una víbora, escondiéndolo. Entonces el paciente cuando ve, ¿sí? ¿Qué es lo que ve? Ve solamente como dos colitas que le salen de costado y en el medio están los bordes de la herida, o sea, uno al lado del otro, pero la sutura está escondida en la dermis, ¿sí? Eso también es un surjet, pero es un surjet intradérmico, estéticamente de lo más, ¿cómo se llama? Lo mejor, ¿sí? Se utiliza mucho para todos los que son cirugías abdominales, cesáreas, ¿sí? O sea, es muy utilizado. Recuerden, si el cirujano para hacer ese surjet utiliza una sutura absorbible, no hace falta el día de mañana, cuando va a la consulta médica, solamente será para otra cosa, pero no para sacar puntos. Ahora sí, utilizo un nylon, por ejemplo, que es una sutura no absorbible, ese paciente se le tienen que sí o sí retirar los puntos. Y en ese caso, como es intradérmico, es más doloroso, vuelvo a repetir, teniendo en cuenta el umbral de dolor. Hay gente que no tiene dolor, entonces, nada, no le parece, no le parece algo tan terrible. Pero en ese caso, como estamos hablando de algo que está de forma intradérmica, retirarlo puede doler un poquito más, ¿sí? ¿Está? El surjet puede ser un surjet simple, o sea que el cirujano lo pasa una vez, o puede ser un surjet doble, ¿sí? El cirujano, el surjet doble, lo pasa una vez y lo vuelve a pasar nuevamente. Eso va a depender del tejido, ¿sí? Entonces recuerden, surjet, sutura continua, que puede ser simple, que puede ser doble, que puede ser intradérmico o puede ser a superficie, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, pero... Después tenemos otro tipo de síntesis, que es el llamado punto por transficción, ¿sí? Que el punto por transficción no es más ni menos que es un punto utilizado para hacer hemostasia en un vaso que sangra. Cuando hablo de vaso, recuerden, un capilar, un vaso pequeño, una arteria, una vena, algo, ¿sí? Entonces, lo que se busca con ese punto por transficción, el cirujano en esa estructura que está sangrando, atraviesa como si fuera una cruz, ¿sí? Y lo que hace es un cierre, ¿sí? Cierra esa estructura y automáticamente deja de sangrar. Entonces el punto por transficción es un punto para hacer hemostasia, una hemostasia definitiva, ¿sí? Porque se pasa, el punto se anuda, se corta y eso que sangraba dejó de sangrar automáticamente. Van a ver cuando ustedes empiecen a armar las mesas de instrumental, para las mesas quirúrgicas donde tengan todo el instrumental, que muchas veces uno tiene siempre algún punto separado con algún tipo de sutura para dar, por las dudas, que haya que dar un punto por transficción de algo que no para de sangrar. La primera opción que tiene el cirujano, ¿cuál es? Cuando tengo una estructura que sangra, antes de pasar un punto. Lo vieron el cuatrimestre pasado cuando vieron aparatología. El electrobisturí. La primera opción, el cirujano cuando sangra algo, no estamos hablando de una arteria, ¿no? Porque no lo va a poder detener, pero sí de algo pequeño, es utilizar el electrobisturí. Si ve que con el electrobisturí no funciona, muy probablemente me pide un punto por transficción, montado obviamente en un portaagujas, lo pasa, lo anuda y lo corta y dejó de sangrar. También puede utilizar, si no quiere un punto, puede utilizar una ligadura, para que no sería punto, pero sería para hacer hemostasia también, ¿sí? Y otra forma de hacer síntesis, que también van a conocer, es lo que llamamos una sutura en jareta, con J, una sutura en jareta. La jareta no es más ni menos, se lo voy a llevar para que se entienda, algo cotidiano. A ver, para que primero lo explico y después se lo llevo.
es hacer un cierre de forma hermética, ¿sí? ¿Sí? Pasando la sutura en todo lo que es el alrededor de la estructura, ¿sí? Y ahora lo llevo para que se entienda. El cirujano comienza por un extremo y la sutura, como va haciendo alrededor de esa circunferencia, tengo el hilo que queda acá, tengo el otro que queda acá, donde salió la aguja, y lo cierro y quedó con un cierre hermético, como fruncido. Ahí va la referencia de la vida cotidiana. No quiero, voy a poner un segundo, siempre pongo antes otro ejemplo, pero denota mi edad. Entonces voy con uno primero y después voy con el otro. Una capucha de un buzo. ¿Vieron los buzos que tienen esas dos tiras? ¿Sí? Que se pueden... Claro, sí, ¿no? Que uno lo cierra y se cierra la capucha, o de un piloto, ¿sí? Bueno, si yo no tendría la cabeza o lo dejaría aparte y lo cierro totalmente, eso va a ser como un cierre hermético, y me van a quedar dos cabos de ese hilo. Acá es lo mismo, después esos dos cabos se anudan, ¿sí? El otro ejemplo que ponía es aquellas personas, capaz que hay alguien contemporáneo, antes cuando uno iba al jardín se usaba la famosa bolsita del jardín, no sé si se sigue usando, en la que uno iba, que ponía las galletitas, el vasito de agua, esas cosas. Vieron que era una bolsita que también uno tenía como si fuese una soga, una soguita que uno la cerraba. Algunas mochilas tienen también ese tipo de sistema, que uno la cierra y queda como un frunce. Bueno, básicamente eso. ¿Se entendió lo que es una jareta? Es un cierre hermético. Sí. Para evitar que la estructura anatómica, el contenido de la estructura anatómica tenga contacto al exterior con otras cosas. ¿Dónde se utiliza mucho la jareta? Cuando a un paciente se le saca el apéndice. El apéndice es la primera porción de ¿qué? El apéndice secal, estoy hablando porque hay varios apéndices en el cuerpo. El apéndice secal es la primera porción de ¿qué? Del colon. Perfecto. Bueno, si yo no hago un cierre hermético invaginante antes de sacar el apéndice, ¿sí? ¿Qué pasa con todo el contenido del colon? ¿Qué contenido tengo en el colon? Ese. Sin miedo. ¿Qué hay adentro del colon? Ese. Bárbaro, materia fecal. Entonces, si yo no hago un cierre hermético imaginante es que lo que me queda del resto, después con una pinza lo puedo meter para adentro, cerrarlo bien y ahí anudarlo. Si el cierre no es hermético, muy probablemente ese paciente, el contenido vaya al resto de los órganos abdominales y termine en alguna complicación postquirúrgica. Entonces, estoy poniendo uno de los ejemplos, se puede utilizar en cirugía cardiovascular también para hacer el cierre de una arteria, ¿sí? O sea, de alguna otra estructura anatómica, pero es importante el concepto. O sea, como les puse ejemplo, se saca el apéndice previo, se hace una jareta, ¿sí? Y después cuando se retira el apéndice, se hace este tipo de suturas, se cierra de forma hermética y no se corre riesgo de que nada del contenido del colon se vuelque en el resto de los órganos abdominales. ¿Está? ¿Se entendió lo que es una jareta? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, básicamente esos son las síntesis más conocidas y más utilizadas que ustedes van a ver. Después, obviamente, cuando vean técnicas quirúrgicas van a ver que hay un montón de otro tipo de síntesis, pero son mucho más específicas de determinadas cirugías y especialidades. Pero estas son comunes a todas. En cualquier cirugía se dan puntos separados, en cualquier cirugía se hace el sujet, en cualquier cirugía se hacen puntos por transficción o caretas, ¿sí? Son más comunes de ver que el resto de las otras síntesis que ya van a tener tiempo de verlas más adelante. Bueno, después como les dije, lo que van a ver es que en la bibliografía que les mandé van a tener los nombres de todas las suturas, estas que les mencioné, catgut, simple, catgut cromado, poligrafina 910, nylon, polipropileno, y al lado van a tener las características, si son monofilamentos, si son multifilamentos,
¿sí? Absorbible, no absorbible, de qué origen, o sea, básicamente eso, que hoy por hoy, como el instrumental, lamentablemente no van a tener otra opción más que memorizarlo, porque esa es la realidad. El día de mañana, cuando ustedes hagan práctica, se van a familiarizar con este material y les va a ser más fácil. Inclusive, como les dije, ustedes hoy por hoy cuentan con una ventaja de tener todo material descartable y suturas traumáticas que vienen en un sobre, es un doble sobre, ¿sí? En la parte de afuera, acuérdense, la abre el circulante, el instrumentador aséptico toma el sobre que está dentro, y en ese sobre van a ver todas las características que tiene la sutura, desde cómo se llama, desde qué calibre tiene la aguja, qué calibre tiene el hilo, cuánto mide el hilo. Es más, hasta les da las características, si el material es absorbible, si no es absorbible, si es traumática, no traumática. Después les aparece un dibujo, que ahora se los digo, igual está en todo lo que les subí, el tipo de punta que tiene. Cuando es punta triangular, van a ver que en una parte de ese envase hay un triángulo. Si la punta es redonda o roma, hay un círculo. Entonces tienen todas las, hasta por qué método de esterilización están esterilizadas las suturas. O sea, tienen todas las características, ¿sí? Entonces les es más fácil, porque antes nos tiraban, para que tengan una idea, la caja de agujas con las 850 agujas y las hebras de hilo. Entonces uno tenía como que irse acomodándoselas para no olvidarse, porque no, ni un lápiz estéril, una fibra estéril para que uno pueda escribir al lado, nada. Entonces uno tenía que acordarse, acá está el 2 ceros, acá está 4 ceros, este es el polipropileno, este es el nylon, este es, ¿sí? Eran todas hebras de hilo. Entonces uno tenía como que tener memoria visual de dónde había puesto qué cosa. Ahora yo abro el sobrecito, me lo acomodo, porque después van a ver que los planos ya por lo general siempre se utiliza lo mismo. Entonces cuando yo me quiero organizar mi mesa, me pasaron todas las suturas, entonces yo ya sé qué voy a usar en cada plano. Si hay algo que se utilice en el momento, lo pido en el momento, porque estamos hablando de materiales que son muy caros, entonces nunca se olviden de esto, no malgasten el recurso material. Entonces si es algo que no sé si lo voy a usar o no, lo pido en el momento. Pero si yo después ya sé que este cirujano siempre utiliza tal cosa para hacer el cierre por plano, ya lo tengo ahí, lo tengo ordenado en función a cómo lo va a usar. Lo único que tengo que hacer es esperar que empiece a suturar, y antes de que empiece ya me voy preparando el punto que sigue, el punto que sigue, el punto que sigue, y se los voy pasando, y bárbaro. O sea, se hace mucho más ágil y mucho más rápido, ¿sí? Pero bueno, básicamente este es el tema de sutura. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda, algo que me quieran preguntar? No, profe. ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, como les dije, todo esto que hablamos, con todas las palabras raras y todo, está todo en lo que ya les subí a la plataforma. La clase que viene nos restaría que yo les muestre un par de suturas para que vean y vean cómo es la estructura y el tema de las agujas y eso, igual lo van a ver en la práctica. Y ya la semana que viene arrancamos con otro tema después de ver esto, que es todo lo que son ondas y drenajes. Pero Fede, consulta, más o menos, ¿sabe cuándo hay fecha de parcial? Eso iba a decir. La semana que viene las defino bien, y en función ustedes me dicen cómo vienen con el resto de las materias y lo acomodamos para que no les quede ningún día como colapsado, ninguna semana como colapsada. Dale, perfecto. ¿Sí? La semana que viene yo les tiro una propuesta de idea y ustedes me dicen, no, profe, ese día tenemos 2, o esa semana tengo 25. Bueno, vemos cómo lo acomodamos para que les quede mejor, ¿sí? Dale, profe, buenísimo. Bueno, ahora voy a, esperen, detener la grabación, porque ya me veo bien. A ver, esperen. Y esto se supone, les pido, esto se supone que se grabó en mi computadora, ¿no? Díganme que sí.